Andrés, bienvenido al programa. Muy buenos días, don Dani, buenos días a todos, buenos días a la audiencia de este programa, gracias por la invitación. ¿Cómo vamos con la superintendencia? ¿Cómo va el sector energético desde la óptica del superintendente? Mira, el sector energético siempre tiene retos, y no es acá, es en todos los países del mundo. Pero de hecho, también ya se empiezan a ver los logros del trabajo. O sea, aunque para la población es un tema un poco etéreo, pero ya el simple hecho de que por primera vez en muchos años, al menos yo no recuerdo otra ocasión en que ocurriese, el sector de energía en República Dominicana es el principal captador de inversión privada, nacional y extranjera. Esto quiere decir que aquel plan que se inició hace 3 años, que inició el presidente de la República, de ampliación del parque de generación, está concretizándose. O sea, ya de hecho, a la fecha, se han instalado, se han integrado al sistema más de 1 gigavatio de generación adicional nueva. Es decir, para que tengamos una idea, en 3 años se ha instalado más generación de lo que se instaló en los anteriores 16. Esto es básicamente... Eso es generación renovable y térmica. Y térmica. En ambos sentidos. O sea, para que tengamos, para ponerlo de esta forma. Hoy día, cuando el presidente de la República llegó al gobierno, habían instalado en renovable, me parece que unos 500 megavatios. Ya están operando e inyectando unos 565 adicionales y entre este año y el término de agosto del año que viene entrarán unos 400, cerca de unos 400 más. Y a eso súmale que ya se instalaron 400 megavatios térmicos y se inició la construcción de otros 800 en Manzanillo. Es decir, bueno, el sector está mostrando una gran pujanza en el ámbito de la generación. Evidentemente siempre, y es la necesidad sentida de la sociedad, está el tema de la calidad del servicio. Y lo primero es que por primera vez en muchos años, lo que estamos hablando de calidad de servicio, no de interrupciones programadas para no generar deuda financiera. Superintendente, uno de los aspectos que mostraba el PRM cuando estaba en la oposición y que fue parte de la negativa para no firmar el pacto eléctrico era el tema de la necesidad de bajar los costos o los gastos operativos de las distribuidoras, ¿no? Y que eso podría ser un tema importante para otros aspectos del tema eléctrico. Sin embargo, luego se firmó el pacto. Y uno de los aspectos de la firma del pacto era también la aplicación de la tarifa técnica. Hoy hemos visto, de acuerdo a varios expertos en la materia que hemos tenido aquí, que dicen que se ha incrementado ese déficit de las distribuidoras y ese costo operativo. ¿Cómo impacta esa realidad, ese costo operativo alto, ese déficit de la distribuidora a la aplicación de la tarifa técnica? Vamos a ponernos en contexto. Cuando hablamos del déficit eléctrico, tenemos que diferenciarlo. Históricamente hemos tenido ese error, tal vez conceptual, de que todo lo metemos en el mismo saco. Las distribuidoras son el cierre de la caja, donde se cierra todo, entonces ahí vamos a internalizando todo lo que puede ocurrir aguas arriba, más los problemas propios, y decimos todo es culpa de la distribuidora. Y no es tan así. O sea, así... Por eso le menciono el costo operativo de la distribuidora. Si tú te vas, el déficit en el año pasado se vio impactado básicamente por la disrupción de precios de los combustibles. O sea, el año pasado nosotros nos vimos que el carbón mineral de 50, 60 dólares la tonelada llegó a cotizarse a 450. Y el gas natural de 3, 4, 5 dólares llegó a cotizarse a 100 dólares el millón de BTU. Entonces, es una disrupción de precios que evidentemente el gobierno lo que hizo fue que intervino y evidentemente eso se va a reflejar en las cuentas públicas. Ahora bien, esa es una cosa y eso es lo que verdaderamente ha impactado, porque si nos vamos al año anterior, antes de esta disrupción, no sé si ustedes recuerdan, creo que son de las cosas que se nos olvidan rápido. Por ejemplo, Fitch en enero del 2022 había reconocido que las reformas que se estaban implementando estaban teniendo un impacto positivo en la gestión
general del gobierno, las reformas que se estaban implementando en el sector eléctrico. Ahora, estas disrupciones tienden a tener un impacto de cisne negro que nadie puede prever. Ahora bien, cuando tú me preguntas de los gastos operativos de las distribuidoras, los gastos operativos de las distribuidoras presentan, si los vemos de manera consolidada, sí una reducción, tal vez no la que quisiéramos, se podría... ¿Una reducción o un aumento? No, vamos a ponerlos así. ¿Cómo se mide el gasto operativo de estas empresas? Y ahí nos vamos al pacto. El pacto lo mide en un índice entre el ingreso contra el gasto. La meta final es un 10%. Ahora, por ejemplo, tú me dices, situaciones puntuales te van a incrementar el gasto. Por ejemplo, esto que ocurrió en San Cristóbal, aunque es una tragedia horrible, también afectó al sector eléctrico. O sea, en Edesur, todos los circuitos que estaban asociados cerca del centro de Edesur, lamentablemente se fueron. Porque la explosión no discriminó. Lo más importante, pues, evidentemente, es lo otro, son las personas, son los primeros que hay que atender, eso es lo esencial, pero también Edesur, entonces ahora va a tener que, cuando tú mires la cuenta de Edesur, se va a reflejar un incremento de gasto en esa zona. Y eso ha ocurrido. Nos ocurrió con el huracán Fiona el año pasado. O sea, y evidentemente el mismo proceso de mejora va a requerir inversiones y en ocasiones gasto. ¿Por qué? Cuando tú integras más clientes implica que tú vas a tener que tener más lectores para que vayan y miren los medidores. Vas a tener que tener más brigadas para que vayan y atiendan a esos nuevos clientes. O sea, hay que ser un poco más cuidadosos. ¿Qué sí fue lo que nosotros criticamos con relación al pacto? No era solamente el gasto, no era el número, no era la métrica. Era, ok, pero preséntame la información real. Transparéntame la información. Porque en el pasado, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy claro del año 2019, en la distribuidora, en el presupuesto general de la nación, que lamentablemente después nos dimos cuenta que era una práctica recurrente, se había puesto que el sistema eléctrico iba a recibir $600 millones o $400 millones de transferencia. Pero después nos encontramos un acuerdo de reconocimiento de deuda de 1.200. Pero después nos encontramos una línea de crédito a cargo del presupuesto general de la nación de 800. Y después nos encontramos esto. Y cuando sacamos cuenta, espérate, pero tú no estás transfiriendo 600, tú estás transfiriendo 2.000 y pico de millones de dólares. Que si nos vamos a la cuenta, con todo y la disrupción de precios del año pasado, fue mucho menos el 2022 que lo que pudo haber sido el 2019. Y ese tema impacta en el hecho de que aún no tengamos la tarifa técnica aplicándose. Vamos por ¿Genera parte. algún impacto o no? Vamos por parte. Esa es la otra parte interesante de tu pregunta. El pacto eléctrico establece 3 etapas tarifarias. La primera etapa tarifaria era una tarifa de referencia, que no era más que tomar el último estudio que se había hecho en 2014, me parece, 2017, disculpen si la memoria me falla, y que sirva de referencia de costos. Posteriormente, y es a lo que estamos trabajando en la superintendencia, hacer un estudio para aplicar una tarifa de transición y eventualmente llegar a una confluencia. El pacto lo habla hasta 2000, hasta 6, 7 años después, con una tarifa técnica. O sea, ahora mismo lo que sí estuvo suspendido es cualquier ajuste de tarifa, porque evidentemente el año pasado, y aún, porque hay que entender que el mismo pacto estableció que la tarifa se calcula de manera trimestral, pero con los costos del trimestre anterior. Es decir, hoy en República Dominicana estamos en agosto y estamos viendo los precios de combustible que vienen en febrero. Y eso fue la estructura que se decidió tomar en el pacto. Eso fue, y el gobierno ha decidido, nosotros como gobierno y la superintendencia como compromisarios lo estamos aplicando. No tiene mucho sentido eso, ¿no? Pero bueno, esa fue la decisión que se tomó, eso fue lo consensuado. O
sea, lo consensuado fue los ajustes tarifarios son trimestrales y los precios de los combustibles reconocidos en cada ajuste, a la alza o a la baja, serán los del trimestre anterior a ese. Es decir, lo que te da un escenario de 6 meses. Entonces eso, evidentemente, el gobierno que teníamos como país, el presidente hemos tenido que enfrentar muchas situaciones en conjunto, había una prioridad. ¿Cuál era la prioridad hace 12 meses, señores, en República Dominicana, del aspecto económico? Detener la inflación. Entonces toda la sociedad nos pusimos a una, el gobierno se puso a una, vamos a detener la inflación porque hay que proteger a la población, eso es lo que se ha hecho y bueno, la inflación se detuvo. Es decir, no, este año no ha habido ajustes tarifarios. Ninguno. Pero sí proyectan hacerlo en función de lo que establece el pacto, porque hay una revisión trimestral, según lo que usted acaba de decir. ¿Se va a hacer una revisión este año? Aún no creo, porque hay que ver el escenario que queda después que pasa la bruma de la disrupción de precios. Como te dije. Perdone Andrés, para agregar a la pregunta del compañero, ¿usted cree que entrando a un proceso de reelección el gobierno va a permitir que se produzca un aumento de la tarifa eléctrica? Mira, más que nada, primero no creo que cuando pase toda esta bruma vaya al alza. Es lo primero, porque gracias a Dios lo que estamos viendo es una reducción de precios de los combustibles. Y cuando pasa esa reducción, ¿qué ocurre? Porque aquí regularmente no baja nada después de que se sube. Por ejemplo, el petróleo se estaba vendiendo en el mercado internacional a $100 y pico. Bajó a 70 y los combustibles siguen igual. Aunque yo sé que la materia de generación aquí es gas, carbón y energía renovable. Pero cuando el precio del gas baje en el mercado internacional, cuando comencemos a recibir gas de Guyana, que acabamos de hacer un acuerdo, cuando el carbón de Colombia baje, o cuando otros elementos de esos que encarecen el costo de producción baje, tenemos la garantía de que la superintendencia va a hacer valer eso para que baje el precio a la tarifa de los consumidores. Mira, tú puedes tener la garantía de que la superintendencia va a transparentar cualquier costo y te puedo garantizar algo. Si tiene que bajar, baja. Ahora bien, tú también tienes que entender, hay un tratamiento fiscal que hay que analizar y un tratamiento en las estructuras tarifarias, porque hay muchas veces que si tú me dices un segmento X, los consumidores de tal tipo, habría que bajarles. Bueno, tal vez a ese tipo de consumidor muy específico en un momento, lo que le está aplicando queda 3 centavos por encima de lo que le debería de ser si fuera una tarifa técnica. Pero para que la gente me entienda bien, ¿cuáles son los elementos puntuales que ustedes toman en cuenta para subir y para bajar? Para que no escuche y no vea. Los elementos puntuales, la tarifa está compuesta por 3 grandes elementos. Los costos de abastecimiento de la energía, que son los más altos. Combustible. Lo que cuesta la electricidad, los combustibles. 2, los costos de transmitir la electricidad, que es el peaje de transmisión, y los costos que deben de recabar las distribuidoras. Para que tengamos una idea, las distribuidoras de electricidad directamente de la factura, o sea, o en conjunto, las distribuidoras como la nuestra deberían de recaudar entre 4 o 6 centavos de dólar por kilovatio. Hemos mejorado bastante, ahora mismo de su factura están recabando más o menos 2. Más o menos 2. 2. O sea que están más o de menos. 4 puntos y pico. Porque volvemos al mismo punto. La matriz de combustible nuestra es de gas natural y basada básicamente en renovable, gas natural y carbón. Eso tiene una gran ventaja. Son combustibles, aunque tengan volatilidad de precios en los mercados spot, son combustibles estructurados bajo la base, las transacciones son estructuradas bajo la base de contratos. Entonces esos contratos en cierta medida nos han protegido de tener situaciones peores. En Europa, señores, se llegó a transar un kilovatio a €1.50. En República Dominicana hablamos de que el más caro cuesta 21 centavos, 22 centavos de dólar.
Andrés, en un artículo de El Dinero mencionaban que una de las razones por la que en República Dominicana se va la luz es porque estamos pendulando siempre, bueno, esto lo agrego yo, estamos pendulando, hablaban de la cultura no pago, o sea, la cultura ciudadana de no pagar la tarifa eléctrica, pero nosotros estamos siempre pendulando entre la gente que siempre paga, estoy hablando de una clase media, y el tema de la gente que no paga, que como dice el dominicano, se enchufa, o sea, se pega como de otra gente. Entonces yo te pregunto, ¿eso tiene o sea, eso ustedes están viendo como esa parte de que porque yo estoy segura de que la ciudadanía, si recibe su servicio, paga? O sea, te lo pregunto porque decías puntualmente lo de observar cada cliente cuando hablabas con Wendy de la tarifa técnica. O sea, cómo hacer que todo el mundo pague y que no sea una clase media, que si tú me preguntas a mí, no sé cuál es la clase media ya, pero cómo hacer que todo el mundo pague, que sea justo para todo el mundo. Mira, de hecho nosotros en la superintendencia hemos establecido, porque estas son cosas que la regularización comercial, que es a lo que nos referimos, es un proceso. No es algo que se consigue de un día para otro y es un tema que requiere inversiones. En la Superintendencia de Electricidad lo que hemos hecho es una serie de reglamentos de calidad de servicio, entre ellos un reglamento de calidad comercial. ¿Qué es la calidad comercial? La calidad comercial es la regularización de todos los usuarios. Y eso requiere evidentemente que las inversiones que vayan a hacer la distribuidora, tanto las públicas como las privadas, porque pérdidas, algunas menos, otras más, pero es una situación que no discrimina. Dirijan esas inversiones a esta regularización y disciplina de su mercado. Y porque son muchos elementos, hay desde el ciudadano sinvergüenza, porque eso hay que decirlo, ciudadano sinvergüenza, que se conecta y sustrae electricidad, que está cometiendo un delito, pero también hay situaciones en las que las redes, por los problemas de planificación histórico que ha habido en este país, se desarrollaron de manera artesanal. Y esa energía, por ejemplo, no se puede medir, porque una red hecha con cable de teléfono, tú no puedes colocarle un medidor ahí. Entonces ahí nosotros lo que estamos direccionando y trabajando con las distribuidoras es ir regularizando cada una de esos aspectos a los fines de poder tener una medida, que todos los ciudadanos puedan tener una medición confiable y se le pueda hacer la correcta gestión comercial. Andrés. Hablaba superintendente del hecho de cómo está compuesta la matriz energética del país y el tiempo que tenemos apostando sobre todo a la diversificación de esa matriz que tenemos para depender cada día menos de los combustibles fósiles. Sin duda que el tema de la orden de prioridad de mérito y la llegada de Punta Catalina ha ayudado a ese tema porque la gente ha tenido por obligación que cambiar su matriz de generación. Mi pregunta vendría, el Consejo Nacional de Energía actualmente ha dado mucho más permisos, hay temas que tienen que ver con paneles solares que se han ido proliferando. ¿No sería importante esos incentivos que se dan para esas plantas nuevas? ¿No sería importante también ofertarlo a las que se tienen que cambiar? Que no sea solamente por el tema de que si no cambio no voy a entrar a vender porque vendo luego. Mira, Wendy, es interesante tu pregunta. Lo que ha pasado es que el país, por el otro lado, señores, lo que pasa es que la República Dominicana está creciendo rápido. Eso es interesante, o sea, nosotros eso es bueno. No, es que vamos a poner un poquito en el contexto general. Usted tiene la República Dominicana, que es el país que está convergiendo más rápido hacia un país desarrollado de América Latina. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Pero si no nos preparamos, eso puede ser un tema también. No. Ese crecimiento así, es que sin planificación. De hecho, lo que ha generado el boom es que por primera vez este gobierno decidió dar una respuesta real. Porque, olvidémonos de una cosa, señores. Las economías tienen factores de ajuste. Y en el sector energético el factor de ajuste histórico fue el servicio. Da apagones. Ahora se oye mucha gente que los apagones volvieron. No, ahora estamos haciendo mucho más electricidad que nunca. Para que tengamos una idea. Porque la memoria a veces es corta. A todos se nos olvida y todos nos acostumbramos a vivir bien.
Pero a un gobierno pasado, entre 2008 y 2012, se hicieron 345 huelgas, de las cuales el 60% era por los apagones constantes de 8 horas en todas las casas. Esa era la realidad. Ahora puede haber una suspensión producto de que de que haya una avería. Y esto es lo que ha generado, es parte de la confianza y de este crecimiento de la economía nacional, porque la electricidad es la base de ello. ¿Que ese crecimiento es un estrés para el sistema eléctrico? Claro. Pero es un estrés feliz porque estamos mejor. Andrés, Pero terminado el periodo... La pregunta no, Sí. porque es un tema simplemente de regulación y tema técnico. ¿No sería importante una regulación que también permita que los que ya tienen combustibles fósiles puedan hacer un cambio con un incentivo? Pero es Porque que un tema justamente para eso. vamos por partes. De hecho, se les dio en la administración pasada, se les dio un incentivo a todos los que quisieron convertirse a gas natural. Y ya eso terminó. bueno, es que ya los que estaban lo hicieron. Por ejemplo, esa inversión que se está haciendo ahora en Montecristi y Manzanillo, ¿qué recibe de incentivo? Mira, esa inversión básicamente como tal, no recibe mayor incentivo que los que pueda tener esa zona por sus condiciones propias. Sabemos que... El tema fronterizo. Exacto. Más allá de los temas fronterizos. Se beneficia de la ley, obvio, de desarrollo fronterizo, el beneficio por la parte fronteriza, solo eso. Solo eso. Pero, Y mira, Dani, que eso es lo interesante. Porque siempre había una discusión, y yo siempre he dicho, que siempre hemos tenido que preguntar por qué la República Dominicana históricamente ha dado beneficio tributario, ha dado muchísimas excepciones tratando de incentivar determinados sectores, entre ellos el energético. ¿Y por qué nunca no daban las respuestas requeridas? Ahora, sin crear nuevos beneficios, ¿por qué la tenemos? ¿Por qué tenemos estos niveles de inversión? ¿No es Punta Catalina un factor para eso? Mira, Punta Catalina lo que hizo fue suplir una demanda que se proyectaba cuando empezó a construirse, pero que cuando terminó ya estaba lista. Se la había comido el sistema. Porque es que el instalar una planta es una cuestión recurrente. Debimos que haber hecho más Punta Catalina. Debimos de hacer lo que estamos haciendo ahora. Andrés, un programa recurrente de instalación. Déjeme ir un poco a la pregunta de Wendy. Mire, la Comisión Nacional de Energía, me imagino, que tiene como estrategia alguna definición con respecto a la conveniencia de ir trabajando en la parte de energía renovable, y tiene que tener como estrategia hasta dónde crecemos con energía fósil o con térmica, o sea, hasta dónde, qué porcentaje queremos como política de Estado que sea renovable, y además teniendo en consideración las inversiones que han hecho en energía térmica, o sea, hasta dónde llegamos como Estado, cuál es la conveniencia, cuál es la política del Estado, que eso lo manejan ustedes como Comisión de Energía. Mira, la meta que nos habíamos planteado cuando llegamos al 20 y que se parecía muy lejana, era un 25% de la generación de electricidad de República Dominicana viniera de fuentes renovables. Creo que antes de que acabe esta década superaremos con creces esa meta y sobrepasaremos el 30. Esa era la meta. Ahora, tú también tienes que ver que la tecnología va avanzando y te va dando más capacidades. Por eso ahora lo que estamos nosotros viendo es cómo complementamos este desarrollo de renovables con la integración de almacenamiento de electricidad. Instalación de baterías en red. Que eso nos va a poder... Parecería que eso está siendo una dificultad. Parecería que el gobierno, y eso lo debe manejar usted mejor que cualquier otro funcionario, tiene algunas observaciones puntuales con eso y que haya resistencia. Mira, tal vez algunos agentes algunos grupos de interés podrían haber tenido una mala interpretación, pero yo creo que ya todos estamos contestes de que en el país el sistema eléctrico nacional, para seguir avanzando, tiene que integrar almacenamiento. Ya de hecho se ha tomado una decisión de que los nuevos proyectos solares y eólicos de determinada escala
tienen tenga que ver- almacenamiento. vengan con un porcentaje de almacenamiento, pero Hay también hay quienes han interpretado eso, que es una exigencia justamente del gobierno, de la superintendencia, de que es un obstáculo para que no se sigan instalando empresas en la materia, en el área de energía renovable. no es un obstáculo. Lo único que estamos diciendo es, mira, a partir de determinado tamaño, Para que no se pierda. tú me la vas a instalar con batería. Ahora, si tú Claro. quieres instalarlo por debajo de ese umbral, que también te puede ser rentable, tú haces tus estudios económicos, tú lo puedes instalar sin batería. Ahora, también lo que estamos viendo es cómo hacemos un despliegue de baterías en la red eléctrica, a través de la empresa de transmisión eléctrica y de las mismas distribuidoras.